grupo de 7 balseros que intentaban salir ilegalmente de Cuba hoy recalaron frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, en medio de un dispositivo de seguridad. Se nos rompió el timón y tuvimos que virar, explicó Margoy Díaz, de 33 años, después de salir del mar en el malecón habanero frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos. Agregó que con 6 compañeros del barrio capitalino de Marianao querían irse para Estados Unidos porque no quieren que se les imponga nada. Los 7 hombres se encontraban el jueves en la pequeña embarcación, rodeados por lanchas guardafronteras. Se tiraron al mar a unos metros de la costa antes de salir por las rocas. Me quiero ir porque no aguanto más, manifestó un joven que no se identificó ni precisó desde qué punto de La Habana habían intentado la salida. Los hombres subieron a varios vehículos, pero de acuerdo al oficial de la Policía Nacional Revolucionaria, los hombres iban a ser conducidos para la casa, porque irse del país no es un delito, afirmó ante una pregunta de la agencia AP. Bueno, esta es la realidad cubana, ahí presentada en imágenes. Uno más, se calienta el verano en Cuba. Está con nosotros para seguir hablando del tema cubano, pero un tema un poquito más sórdido y más pesado, el profesor Antonio de la Cova, que es historiador, investigador del espionaje castrista en los Estados Unidos. Y ahí nos trae una serie de información importantísima. Documentos desclasificados del FBI que demuestran cómo es que hay un grupo de espías que estaban espiando para el gobierno castrista. Y bueno, siempre un placer darle la bienvenida a José Cohen, ex oficial de la inteligencia cubana. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Hacía tiempo que no te veía aquí en el piso. Vamos a ver, mi querido señor de la Cova, gracias, porque gracias a usted se han desclasificado una serie de documentos que muestran las conversaciones entre el FBI y el profesor Álvarez. Para aquel que no se acuerde, el profesor Álvarez era un profesor muy distinguido de la Universidad Internacional de la Florida, que en el 2006 es capturado por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y su esposa Elsa por espiar para el gobierno cubano. Cuénteme. Bueno, aquí está la documentación que yo obtuve de las conversaciones del interrogatorio que tuvo Carlos Álvarez con agentes del gobierno federal. ¿Qué hacía Álvarez? Álvarez en aquel momento era profesor de psicología en Florida International University, aquí en Miami, y también era miembro del Cuban Research Center de la universidad, a través de los cuales de estas actividades académicas viajaba a Cuba anualmente en sus actividades de espionaje. ¿Qué hacía para Cuba? Espionaje. Bueno, ¿Qué tipo de espionaje? Lo que le pidieron a él desde un principio, como él estaba en FIU, y aquí está en esta documentación, lo principal era espiar a el presidente de FIU, Modesto Maydique. Al mismo tiempo... ¿Qué querían saber de Maydique? ¿Por qué era importante saber de Maydique? Es muy importante porque si ellos han establecido allí un grupo de estudios del cual operan varios otros espías, y ahí tenemos acusaciones de espionaje que se han hecho por Jesús Pérez Méndez y otros desertores, y también por el coronel Chris Simmons contra profesores de FIU, Marifeli Pérez Estable, Lisandro... Pero no lo entiendo, no lo entiendo muy bien. ¿Usted qué es lo que ellos querían saber de Maydique? Bueno, que si Maydique, por ejemplo, cosas de su vida personal, cuánto tiempo él iba a permanecer de presidente, si hay algún indicio que les va a cerrar este centro de estudios que de alguna manera va a aminorar la labor que ellos están haciendo. Ahora, ¿cómo cae también la esposa? Porque Carlos Álvarez la echa para adelante a ella. Él la implica en este espionaje, da el nombre... ¿El mismo esposo la echa para adelante? Efectivamente. ¿A cuánto la quería? Efectivamente, da el nombre clave que ella usaba en el espionaje, que era Débora. Él usaba el nombre de David, y lo interesante aquí es que ambos ya estaban en el espionaje antes de casarse. Bien. Y se conocen a través del Instituto de Estudios Cubanos de la profesora María Cristina Herrera, que es otro grupo que también se ha utilizado para llevar a cabo estas actividades de espionaje y hacia Cuba. Pero usted lo que me está diciendo es que a través de María Cristina Herrera ellos se conocen porque pertenecían al mismo grupo. Al Instituto de Estudios Cubanos. Ahora,
Fíjate qué interesante, Florida International University, en el corazón de la militancia castrista, este señor cubano, la esposa, no, perdón, de la militancia anticastrista, tiene razón. Este señor cubano, miembro importante de la comunidad, católico practicante, lo agarran espiando. ¿Cómo es que los cubanos son tan eficientes en poder captar a gente tan importante? No, los cubanos son eficientes, igual que el estalinismo, en desinformar y en desorientar a la gente. Ellos tienen un problema, y es un problema general. Como yo siempre he dicho, el comunismo no genera riqueza. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, mira lo que está pasando ahora con toda esta... los agentes que trabajan durante tantos años dentro de Estados Unidos nunca tienen la capacidad de descubrir la naturaleza criminal del régimen porque están en una influencia democrática. Este individuo... ¿A que se dice que él no sabía? Él no sabe exactamente... Ay, no. No, te voy a explicar. Él no sabe exactamente la naturaleza del régimen. No, pero eso no puede ser, José. Te voy a explicar. Como lo sabe, como lo sabe un oficial de inteligencia. Entonces, mira lo que pasa. Ellos trabajan para oficiales de inteligencia porque el régimen tiene que contar con oficiales de inteligencia que al final se desmoralizan, rompen con el régimen y paren delatando a todos los agentes en Estados Unidos. Es una cosa increíble, es una cosa para escribir. Pero antes de llegar a eso, cuéntame cómo los logran captar. No, lo logran captar porque hay un proceso de caracterización a través del tiempo. Hay personas disgustadas. ¿Qué significa proceso de caracterización? Muy sencillo. Por ejemplo, alguien en la comunidad en Estados Unidos pudo haber en los años de estudio haberse sentido discriminado por haber sido cubano. Y empiezan a desarrollar esa motivación, ese trauma, el mismo que Ana Valín Monte, y entonces empiezan a trabajar en ese individuo que si tienen y detectan debilidades, y este es un hombre débil de carácter porque es capaz de delatar a su esposa. El hombre que es capaz de hacer eso es capaz de cualquier cosa. Ahora, él pudo haber tenido esta característica, pero otros pudieron haber sido alcohólicos, otros homosexuales, otros... Entonces lo que empiezan es a trabajar en las debilidades del individuo, lo caracterizan, crean un patrón, y cuando trabajan contra él lo comprometen. Entonces este individuo, en las mismas declaraciones que él hace, él está en algún momento diciendo que hasta su esposa le había dicho que se quitara de eso, que dejara de viajar a Cuba, ¿sí o no? Ellos habían hasta considerado, pero ¿qué pasa? Que están comprometidos y hacen el papel de idiotas. Es increíble, porque el problema es que para quienes ellos están trabajando en Cuba, trabajan probablemente para la CIA. Eso es increíble. Porque quédate ahí, porque eso es otro. ¿Cómo es que logran captarla a ella? Usted me dice que se conocen y ya los dos eran espías. Bueno, ¿Cómo es que la captan a ella? Yo quiero añadir a algo que dijo el señor Cohen, que es que este grupo, Carlos Álvarez, Marifeli Pérez Estable, Raúl Alzaga, todo este grupo eran estudiantes en la Universidad de Gainesville en 1974. Y allí es donde empiezan a trabajarlos. Son personas que están activos en contra de la guerra de Vietnam. ¿Ves? Ellos posteriormente... Claro, pero vamos a quedarnos en las transiciones, profesor. Porque Elsa Prieto es parte de este grupo. Bueno, pero muy Entonces, bien. Vamos a solamente hablar, yo creo que hay que mencionar nombres. Cuando se habla de un tema tan importante hay que tener mucho cuidado. Vamos a hablar en particular la gente que está presa por haber cometido este tipo de espionaje para Cuba. A ella, ¿cómo la captan? Bueno, ella inicialmente se reúne en Washington asistiendo a estas actividades del Instituto de Estudios Cubanos. Se reúne en Washington con Jesús Arbolella. ¿Quién es aquel ese? momento era el jefe del espionaje en Washington. ¿Y por qué se va a reunir con Arbolella? Del Departamento de América, porque estos grupos, el Instituto de Estudios Cubanos y otros, estos grupos universitarios dan fiestas, dan actividades, y entonces los agentes de inteligencia van allí a ver van a como quienes diplomáticos. captan. Van como Muy diplomáticos. bien, pero ¿cómo cae ella en particular? Porque las fiestas pudieran haber estado 20 Ahí y ella empieza, cayó. y entonces aquí dice en esta transcripción que el primer contacto que ella tiene con la inteligencia de Cuba es cuando va a La Habana y tiene un affair, es decir, tiene una relación amorosa, íntima amorosa con José Ignacio Márquez de la inteligencia de Cuba en 1979. Posteriormente, ellos se casan entonces en el 80 y en 1981, cuando ambos... Ellos se casan, quiere decir los dos Álvarez, no Márquez Los dos Álvarez. y Elsa. Elsa Correcto. termina ese affair y se casa con Carlos Álvarez. Se casa con Carlos Álvarez. Pero el affair se le quedó en el corazón, aparentemente. Y no, y en los videos. Y en los videos. Porque es que eso es un trabajo de tiempo. Ahí operan muchas cosas.
Y no es solamente acercárselo a una persona. Es más, para que un oficial de inteligencia tenga relaciones con esta persona, tiene que estar autorizado por el servicio de inteligencia, porque si no lo consideran una deserción. O sea que eso forma parte del trabajo. Para Ya agregar un regreso, poquito. tengo que hacer una pausa, ya regreso.